Hola, ¿cómo están? Ya nos saludamos Hola, pues, con los Johnny. compañeros, Hola pero chiquillos. es, se usa esto de saludar aunque uno ya se saludó en este tipo de cosas. Es raro, Yo le, ¿cierto? yo le insisto, póngale grabar al tiro. Pero, Y después se Mm, y después se dice, claro. Ahora hay un podcast que vemos con el César en que antes, ya no lo hacen, toda esa parte como previa está como con una pantalla verde, así como con un fondo verde, que es como para que la gente sepa, puede haber sido cualquier color, que es toda la parte que no es del podcast, sino es como la previa al podcast, ¿cachai? Igual es choro eso, ¿cierto? Bueno, pero ya nos podemos ir rápidamente por las ramas y les No es que nos cuento. pase, de verdad. Estamos en nuestro podcast que se llama Darnos Cuenta, que es este podcast que hacemos ya desde hace bastante rato sobre mindfulness o atención plena, como se llama en español, que vamos tomando diferentes temas. Este año estamos más cerca de la actualidad, unir el mindfulness con lo que está ocurriendo hoy día. Eh, y eso, que nos dejen, si les gustó este capítulo, que nos dejen un me gusta, que nos sigan y todo lo demás. Si les gusta el gato de la hamaca, también pueden poner un me gusta y nombrarlo, ¿cierto? Hay muchas alternativas en ese sentido. Bueno, a todo esto, para los que están en Spotify, la hamaca trajo a su gato y lo tiene ahí en el regazo por si no se entendía, ¿no? No es un podcast de gatos, ¿ya? Para evitar más confusiones aún. Es. Ya. Bueno, chicos, eh, tenemos la misión de hablar hoy día de un tema y yo traje un tema preparado para ustedes. Y tiene que ver, por supuesto, con el mindfulness y de eso se trata todo el podcast. Y les traigo un poema de un escritor persa que se llama Kasir, que es como posterior a, es como de la época de la Baja Edad Media aproximadamente. Y ¿qué le pasa a César? No, Bueno, sospecho entre, como estábamos hablando con la maca, decía, me paniqueó tu. Ya, pero mi intención no era interrumpirte, pero hiciste perder dije, la magia del... sí, pero no voy a decir nada para que no pierda nada de magia, perdón. En todo caso, yo temí esta sonrisa tuya, César, desde el inicio, pero bueno, Ya, vamos al ataque. Bueno, Casir escribió esto en esa época, imagínense. Casir, Casir, ya. Sí. En el silencio de mi ser encuentro la esencia de mi humanidad, un estado de conciencia en el que todo fluye, donde los miedos se disipan y la calma reina. Es un espacio donde el tiempo se detiene y la mente se libera de pensamientos oscuros. Es un océano de paz que me inunda, un hogar donde mi alma encuentra descanso. Es una luz que ilumina mi camino y me guía hacia la verdad y la claridad. Es una brisa suave que me envuelve y me hace sentir vivo, libre y en paz. Este estado de conciencia es mi refugio, mi santuario, mi lugar seguro. Es la fuente de mi fuerza y mi resiliencia. Una poderosa herramienta para enfrentar la adversidad en este estado de conciencia. Perdón, una poderosa herramienta para enfrentar la adversidad. En este estado de conciencia soy más humano que antes, y nada en este mundo podría igualar la riqueza de mi mente en paz. Leo la última parte, soy más humano que nunca antes, y nada en este mundo podría igualar la riqueza de mi mente en paz. ¿Qué les parece?
Y saca su tacita así. ¿Qué les parece? Bueno, ustedes ya saben, así que ¿para qué los voy a cuentear a ustedes? Po? Porque yo creo que la maca está un poco más perdida, pero el pillín de César, yo sabía que no lo iba a poder engañar. Este poema no es de Casir ni es de la Baja Edad Media. Este poema surgió de un, una aplicación que tengo que se conecta con ChatGPT. ChatGPT. Y a ChatGPT le Lo dije, sospeché desde un principio. sí, pues sí, ya caché con tu cara socarrona, ya está todo claro, ahí no lo voy a poder pillar. Bueno, resulta que a ChatGPT le, a ver, les voy a contar esta historia. Tuve un encuentro con mis compañeros del colegio el fin de semana, Déjeme contarle esta triste historia. esta triste historia. Tuve un encuentro con mis compañeros del colegio en Ajá. el fin de semana pasado y yo ya tenía esta aplicación, ChatGPT, que se está hablando mucho porque es Sí. un chat basado en inteligencia artificial. Mm, Hay muchos cuestionamientos, hay incluso varios líderes de la industria tecnológica que pidieron que se detuviera el mm, desarrollo de esto durante un tiempo porque habían componentes éticos que están pues, que por supuesto, de eso también quería obviamente que se trate todo esto. mm. Está súper en boga, o sea, como estamos buscando actualidad, quise traérselo. Bueno, pero yo tenía esta aplicación, entonces yo la empezaba a usar y le hacía preguntas. Yo tengo varios temas en que son temas como raros que a mí me gustan, entonces le empecé a hacer preguntas y fallaba de repente el, el chat GPT. Le hablaba de Ujú. un grupo musical que era muy específico y se equivocaba en varias canciones. Cuando le decía, dime cuáles son las canciones, se equivocaba con otro del mismo nombre. Y dije, Ya. chuta, cuestión, todo el mundo está hablando de esto y en realidad es bien ahí nomás el asunto. Pues bien, un compañero de este grupo es muy tecnológico, un ingeniero en computación bastante cabezón, y me dijo, es que lo estáis usando mal, me dijo. Esto no es Google, me dijo. Esto no es para hacerle preguntas. Ponlo a trabajar. Dile que te haga un poema. Dile que te haga un ensayo. Dile que te haga un escrito. Y volví a mi casa, que se iba al día siguiente. Ese día, bueno, estaba post carrete. No daba para conversar con ChatGPT. Pero al día siguiente empecé a jugar con la aplicación. Ajá. Y efectivamente ocurrió cosas como esta. Esto lo hizo o sea, todo lo hace muy rápido, en 2 segundos. Lo interesante es que primero le dije, hazme un poema relacionado con la valía de la humanidad sobre la importancia de ser humano en comparación con el avance tecnológico. En el fondo, esta disyuntiva en la que nos pone ChatGPT, ¿cierto? Y me hizo un poema que era muy rústico. Entonces le di, que era, no estaba mal, pero era muy evidente. Entonces le dije, no, hazme uno que sea mucho más conceptual, que sea mucho más metafórico. Y me hizo otro, que es este de acá, ¿cierto? Pero yo le puedo seguir pidiendo a ChatGPT que cada vez me haga algo más preciso en relación a lo que quiero. Es bien impresionante. Estamos hablando de una tecnología que está casi en beta, ¿cierto? La sacaron para que la probaran, tiene 2 años de desfase en su información, Mm, es el embrión del embrión, pero ya es capaz de hacer un trabajo para un colegio, para la universidad, en que ya, de hecho está la embarrada con eso, ya no se puede distinguir muy bien quién lo hizo, si lo hizo el alumno o lo hizo la máquina. Eh, Quizás no son trabajos como este poema, ¿cierto? Que creo que no es para un 7, pero de un cinquito para arriba te salva, ¿te das cuenta? Eh, es bien impresionante. Entonces,
voy a tratar de ser rápido en esto para pasarles la palabra. En el fondo, esta cuestión, cuando, por ejemplo, cuando se lo mostré a mi señora, me dijo, no me sigas leyendo, es horripilante, es angustiante. No quiero saber más qué es esa máquina, ¿ok? Y creo que es una sensación bastante generalizada estaba leyendo mucho sobre antes de este capítulo sobre la inteligencia artificial y claro, vienen todos estos temas que aparecen prácticamente en las películas de ciencia ficción de las máquinas controlando a la humanidad, de la gran cesantía que se va a producir, porque evidentemente ayer, por ejemplo, yo siempre tengo problema con los porcentajes. Como ustedes saben, tengo una tienda. Entonces ahora le digo a ChatGPT, oye, si las ventas fueron tanto el año no sé cuánto y las ventas, ¿qué porcentaje es de disminución? ¡Pum! Inmediatamente. La cantidad de profesiones, de tareas No, no, que los diseñadores, sin ir más lejos, los diseñadores están con muchos problemas por esto, porque hay otra inteligencia artificial, el Dalí, que tú ¿ya? le pides, hazme la imagen de un unicornio rosado bailando en el desierto y ¡pum! Aparece. Hay otros de música Hay otros de música. que tengo entendido. De eso habla, de todo esto habla harto Harari, el Mm. filósofo israelí. Mucho habla sobre este tema. Entonces, bueno, quiero darles la palabra a ustedes, pero en el fondo quería, ¿qué tiene que ver esto con el mindfulness? ¿De qué manera lo abordamos? Entonces uno puede irse de tesis en esta cuestión de qué es lo humano, ¿cierto? ¿Qué es lo irreemplazable del humano? Incluso desde la perspectiva, podría ser desde el sufrimiento, si tiene algún valor sufrir. Le empecé a dar como harta vuelta a esto de fallar, ¿cierto? De, 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 de qué hay de valioso en no ser perfecto. Eh, pero me empecé a dar cuenta que me empecé a meter en un enjambre que no lograba resolverlo. Y en realidad de repente se me iluminó y ¡plim! Y me di cuenta que esto tiene que ver quizás con otro fundamento del mindfulness, ¿cierto? Que tiene que ver con la mente de principiante, que tiene que ver con la sabiduría, y aquí es el tema que les quería traer, la sabiduría del no saber. Yo creo que todo esto que nos trae la inteligencia artificial, todas estas imágenes del futuro que pueden ser muy apocalípticas, ¿cierto? Pueden ser muy oscuras para muchos, para otros que va a traer un lote de beneficios, pero en general la humanidad y la intelectualidad cuando ha tratado de tirar líneas hacia el futuro siempre son muy erráticas. El comportamiento humano es muy complejo. No sabemos finalmente, ¿cierto? Y de ahí me cuelgo de la sabiduría. No sabemos qué va a ocurrir, no sabemos. Eh, y y esa posición de poder ponerse ante estas cuestiones, ante estos tremendos dilemas, desde la perspectiva de que es lo que es, la aceptación, ¿cierto? Es lo que está ocurriendo. ¿De qué manera puedo tener mis antenas abiertas, mi corazón abierto a lo que está ocurriendo, tal como ocurre, con lo bueno y con lo malo? Creo que es, desde mi perspectiva, humilde perspectiva, se los digo con sinceridad, la única posición posible frente a esta ola que no sabemos dónde revienta. Así lo veo yo, así lo reflexioné yo hoy día y quería compartirlos con ustedes. Maca, ¿tú qué pensáis? ¿Queréis tomar la palabra? Prefiero escucharte primero. Me gustaría ¿Sí? escuchar. El, si bien te sigo, Johnny, entiendo que como que trataste de aplicar los diferentes fundamentos del mindfulness frente a una situación nueva. Y ¿Sí? claro, o sea, lo que pasa es que buscar respuestas a esto o angustiarte con una visión distópica de futuro que no ha llegado,
que realmente no sabemos en qué va a terminar esta cuestión. Solamente podemos tirar líneas. Yo creo que no nos queda más que mirar, asombrarnos, seguir adelante, vivir lo que está ocurriendo nomás. Esa fue mi reflexión, digamos. Más que todos los fundamentos es aplicar desde el punto de vista del no saber. Mm. Mira, yo lo estaba pensando desde la técnica, ¿sí? Por una parte, la idea de la productividad, ¿cachai? Em, y ahí Heidegger es bien crítico de la técnica, ¿sí? Eh, y también hace alusión en algún texto por ahí de que hay otras formas de conocimiento, ¿sí? Que tienen que ver con la música, que tienen que ver con la poesía, que tienen que ver con la expresión artística, o que tienen que ver con la experiencia estética, ¿sí? Em, y por ahí eh, estoy leyendo a otro filósofo que es Byung-Chul Han, la Maca la ha nombrado otras veces. Y es interesante porque tiene un libro que se llama Elogio a la inactividad, habla sobre este tema, sobre la inteligencia artificial. Y hace una distinción bien interesante porque que tú pasaste por ahí. Y dice que la inteligencia artificial no piensa, ¿ya? Porque pensar establece la relación Byung-Chul Han con, eh, con el patos. No con los patos, así que la otra vez estaba hablando de esto y la Carola me dijo, oye, ¿sabes qué? Pucha, ¿sabes que los patos del Parque O'Higgins? Y yo dije, no, son esos patos, son patos con H, de patología, ¿ya? Que, patos que tiene que ver con el padecer, ¿sí? Con el sufrir, con el estar determinado por, o por el estar definido por, ¿sí? Entonces, Byung-Chul Han, que viene haciendo una línea, viene siguiendo lo planteado por Heidegger, hace referencia a la dimensión del sufrir, ¿cachai? Cuestión que nosotros hemos hablado en el último capítulo también de que, ahora no queremos sentir. ¿Se acuerdan que dijimos? Los seres humanos estamos muy presentes esto, no queremos sentir el dolor, no queremos sufrir, ¿cierto? La Maca decía en el último podcast, yo lo entiendo, ¿sí? Tampoco quiero sentir este dolor, pero parece que el sufrir es bien importante para la existencia, el padecer. No desde una idea. eh, Todo esto es bien muy existencialista, suena pesimista, ¿verdad? Pero no va por ahí la cosa, ¿ya? Sino que en el sufrir padecer un poco más que yo creo que, dicho más amigablemente, por el experimentar, por el sentir, ¿ya? La experiencia estética. Y entonces ya hace esa distinción con la máquina, dice, la máquina no puede sufrir, ¿sí? Por lo tanto no puede pensar. Hace, es una técnica, hace lo que tú le pides que haga. Te saca el porcentaje, te dibuja algo, o sea, te lo dibuja entre comillas porque pide la copia de los dibujos de otros artistas. Em, pero es técnica, es una técnica muy refinada, pero es técnica, tecnología. Em, pero no puede pensar, porque no puede sufrir. Y, y somos los seres humanos, creo que tú planteas también un poco esta pregunta, ¿qué es lo que nos hace ser humano? Sufrir, ¿sí? Conocer estos diferentes estados asociados con este sufrimiento. Está el, el ser siendo, la noche nochea, dice Heidegger, ¿cierto? Que nosotros estamos siendo en este momento, estamos ocurriendo, no somos así determinadamente, estamos ocurriendo. Y la máquina, por otra parte, solamente conoce dos estados, encendido y apagado. ¿Cachai? Entonces, em, yo creo que sí nos generan un montón de preguntas y creo que hay que ir hincándole el diente a estas reflexiones.
Eh, no sé, yo voy por ahí. ¿Qué decís tú, Maca? Eh, Ay, a mí este tema me pone igual que la esposa de Johnny. Em, no sé qué es lo que me incomoda, sé que me incomoda, no sé qué específicamente, pero sí siento que nos lleva a reflexionar como de lo que es el valor humano o esa dignidad por ser. Em, y estaba justo escuchando un podcast hoy día de otra persona, de una chica española, y hablaba un poco de las redes sociales, de la comparación y todo. Y, y uno pensaba, con toda esta súper técnica de que pueda hacer como algo, pero súper específico, súper rápido, e inmediato y que de buena calidad y bla, 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 nos va a hacer también compararnos eh, con esa eficiencia o con ese producir. em, que es un poco lo que ya hemos estado haciendo, yo creo, con las redes sociales, como el compararnos con el otro que yo veo que está feliz o viajando o haciendo proyectos, y que en realidad no veo lo que es la vida en sí, que es eh, esto que del sufrimiento, pero también el poder por eso mismo después disfrutar, el vivir cada pasito. Y, y hablaba de lo valioso que es tu vida así como está. Y encontré tan bonita la palabra como que nos falta de repente valorar solo el hecho de cómo está con todos sus matices, con todas sus imperfecciones, con todos sus sentires, sentidos, sentimientos. Y, pero sí creo que por una parte nos puede como llevar como por ahí. Y otro de mis miedos es que eh, efectivamente nos perdamos más hacia el producir. Y creo que también igual puede ser una ventana de oportunidad de si es que todas estas máquinas nos hacen todas estas cosas técnicas más fácil, poder estar con nuestro estado emocional, espiritual, y desarrollando eso que creo que lo hemos dejado bien de lado estos últimos tiempos de la modernidad. Pero ahí no se sabe. Y lo que decía Johnny, y que efectivamente nos queda em, valorar lo que tenemos ahora y en realidad no. Pero me quedo con esos detalles de cada uno. Oye, con este tema me acordaba de Isaac Asimov, que él en sus libros se metió harto en estos temas, po. Y en uno de esos No lo libros, he leído. Tengo la serie completa acá por mi pareja y no lo he leído. mira, por ejemplo, en Yo Robot y en El Hombre Bicentenario se mete mucho en este tema. ¿Ya? Alerta de spoiler. Pero por ejemplo, en Yo Robot, es un policía que tiene que encontrar está investigando un asesinato, una muerte, y hay un androide bien raro que es un androide que sueña, tiene sueños. Eso está fuera de la programación. ¿Ya? Y, y este androide que es un poco, es más humano, ¿sí? Porque se diferencia del otro androide porque sueña. Y entra en discusión con el policía y el policía le dice, tú no eres humano, tú no puedes dibujar, no puedes pintar una Capilla Sixtina. La inteligencia artificial ahora sí. Tampoco puedes escribir una orquesta, la inteligencia artificial ahora sí. Entonces no eres humano porque no puedes hacer eso. Y el androide le dice, efectivamente, no lo puedo hacer, pero
y usted puede hacerlo. La pregunta te interpela, porque que eso que es tan humano, la Qué música, la bonito. orquesta, la pintura, dice, que vendría a definir la humanidad, chuta, yo tampoco la puedo hacer. ¿Sí? Y, en, y que nos vuelve a plantear bueno, entonces, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo humano? ¿Sí? Y en El hombre bicentenario, también alerta de spoiler, se trata de un androide también que tiene, después de varias conversaciones con uno de sus amos, de sus dueños, empieza a querer ser humano, ¿sí? Y empieza a construir órganos, para ponerse órganos, ¿cachai? Y después, bueno, después vende estos órganos, ¿cachai? Se da una empresa con los órganos, no es subjetivo porque él quería tener órganos, él, y se hace una sangre también, ¿sí? Entonces este hombre bicentenario, este androide se empieza a construir a sí mismo, como hacemos Para los ser seres humanos, ¿no? impermanente, ¿Ah? para, para ser impermanente, como que se me vino a la cabeza. Claro. Y él pide ser declarado humano, entonces va a un juicio, ¿cachai? Y también él se encuentra con el juez y el juez le dice que usted no puede ser declarado humano porque está hecho de partes biónicas que usted mismo creó. Y el androide le dice al juez, le dice, bueno, pero usted tiene uno de sus riñones, el que diseñé yo. No sé por qué usted es más humano que yo si tiene un riñón diseñado por mí. Tiene es una interesante pregunta porque se le da vuelta el argumento al juez. ¿Ya? Y bueno, como vaya a leer el libro, no voy a llegar al final de él. ¿Ya? Pero toca un tema también, una característica que es que va a ser sumamente humana y que tiene que ver con eso, con la impermanencia. Y, y es interesante también como Byung-Chul Han invita a la contemplación. ¿Sí? Volvemos al mindfulness, ¿cachai? O o a las meditaciones en general. ¿Sí? Invita a la contemplación, a detenerse, ya que yo ahí un poco lo que plantea Johnny, no me gustó el poema, así, creo que está como muy idealizado, así, está como mucha claridad, mucha oscuridad, o sea, saquemos la oscuridad, digamos. Pero, eh, pero iba algo del silencio, ¿cierto? Como en ese silencio de la contemplación, te encuentras con algo. Y eso algo parece que tiene que ver con esa humanidad, pero que es justamente al detenerse, ¿sí? Al dejar de producir y al dejar la técnica, ¿sí? Yo tengo la impresión que obviamente que todas las disquisiciones que uno puede tener, todos los temas que salen de esto, son súper valiosos y vale la pena mirarlo en función del mundo que vivimos hoy día. Da para mucho, o sea, realmente da para mucho. Yo también como que quise meterme como en esa diferenciación entre la técnica, lo que es humano, lo que permanece en lo humano, etcétera. Eh, pero como les comentaba al principio, me cautiva mucho más este choque de los pronósticos intelectuales con respecto al futuro. Eh, Evidentemente, yo hoy día pongo la inteligencia artificial en el plano de para dónde va el tren de la humanidad hoy día y me tiro por la ventana, francamente. O sea, digo, esto no va bien, no va bien. Eh, Como tampoco va bien, no sé, el tema de la telepolítica, en que la política cada vez más parece un espectáculo, ¿verdad? También es angustiante, empieza a perder esa característica
humana, de organización, de buscar el bien público y se empieza a transformar todo en un espectáculo que también tiene que ver con la tecnología, una tecnología más antigua, pero ahora reforzado por por las redes sociales. Y así muchas cosas, la guerra, la tecnología de la guerra, etcétera, todo, hay demasiadas cosas angustiantes hoy día, pero demasiado. Pobre Johnny, ¿No? pobre Johnny. Podríamos, podríamos no parar. De repente, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que me tengo que corregir muchas veces en el día en conversaciones con mis hijos, con la Pati. De repente digo, ya, basta, hasta acá no voy a seguir hablando respecto a esta cuestión. Porque me veo hablando en negativo, hablando en negativo, hablando en negativo, hablando en negativo. ¿Cierto? Con lo que pasa, que la guerra, que la política, que esto, que para dónde van las cosas, que la ignorancia con respecto a este tema, a este otro. Y es abrumador. Entonces me quería más bien quedar con eso que les dije al principio. En realidad, siempre me recuerdo un libro de geografía que tenía yo, que tuve que leer en la universidad, que era como de los 60 y que hablaba del hombre del futuro. Entonces mostraba, decía el hombre en 1930 no, qué sé yo, en 1800 y tanto, y aparecía con un gorro, qué sé yo, con un caballo. Después en 1930 aparecía con un auto, con una moto. Después en la época esa iba con un auto y terminaba en el hombre de 1980 y volcaba, pues tiraba rayos láser. ¿Cachai? Era un libro de geografía, quería mostrar la evolución humana. Y así me acuerdo de la teoría de Malthus. ¿Conocen la teoría de Malthus? La famosa teoría de que toda la humanidad se iba a morir de hambre porque iba a crecer exponencialmente la humanidad. Fukuyama, que en los 90 cuando cayó la Unión Soviética, o fines de los 80 no me acuerdo cuándo sacó el libro, pero es como de esa perspectiva que venía el fin de la historia, ¿cierto? Que todos los países, toda la humanidad se iba a convertir en una taza de leche, en que todos íbamos a comerciar, no iban a haber grandes conflictos, porque en la racionalidad humana siempre íbamos a preferir el bien para el crecimiento económico y para el bienestar de todos, y la En la democracia liberal iba a racionalidad, ser un pues. estándar. Claro, imagínate en lo que estamos ahora. Entonces, mi gran esperanza, y lo digo desde de tratando de ponerme en la posición mindfulness del no saber realmente, del no saber, es efectivamente que no tenemos la más remota, para no usar otras palabras feas, idea de para dónde va la cosa. No lo sabemos, no lo sabemos. Y la historia cambia de repente de un ventarrón y todo lo que pensábamos que iba para allá puede ir para el otro lado. Entonces, yo creo que, claro, discutir, intelectualizar, racionalizar, no racionalizar, conversar, analizar, meditar, está súper bien, eh, obvio, ¿cierto? Pero podemos abrirnos una perspectiva de futuro que no sabemos para dónde nos va a llevar y poder ver también ahí una cierta esperanza, quizá, en el no saber. Eso. Sí, yo también, perdón, Maca, no sé si vaya a decir algo, pero me tomé nomás la palabra. Em, Porque me acordaba también de que hay otros autores que a eso le llaman la subjetividad, que esa es la subjetividad, que no sabemos para dónde va la historia, ¿sí? En la historia parece tener una dirección, pero no sabemos cuál es esa dirección, pero que nos atrae, ¿cierto? Y esa es la subjetividad, ¿sí? No la subjetividad de ahora, que es como, es que es mi opinión, entonces es válida porque es subjetiva. No es esa la subjetividad. Em, y este autor planteaba que claro, no sabemos para dónde va la historia. ¿Sí? Se está escribiendo. Y por otra parte, el afán o el deseo de saber hacia dónde va la historia es un afán controlador, po, Totalmente. ¿sí? O sea, newtoniano. Newton plantea toda su teoría porque él además quería saber qué es lo que iba a ocurrir en el futuro. Él tenía un afán de control total. Claro, porque fue abandonado por sus padres y todo,
Entonces necesitaba un universo predecible. Y desde ahí estamos todos, tenemos ese afán más o menos en nuestro inconsciente colectivo. Pero como tú decís, pues no hay cómo saberlo. Ahora sí parece que la máquina va a decir algo. Me moví. Se acomodó así como, voy a decir algo yo ahora. No, 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 pero es que es como evidente nomás, como no, si estamos en el futuro pensando todo el rato lo que va a pasar, no nos perdemos de lo que estamos viviendo ahora nomás. Sí, es simple, no, y no Mindfulness quiere puro. decir que no pensemos en el futuro, si somos humanos tenemos que pensar en eso de vez en cuando, eh, pero si esa es nuestra única meta, yo creo que ahí es donde nos perdemos, porque llegamos a cumplirla o llegamos a resolver esa duda del futuro y aparece otra nueva, porque mi mente está todo el rato pensando en qué va a pasar más allá. Eh, y nos perdemos un poco de lo que tenemos ahora y creo que un poco de lo que nos mostró la pandemia, cuando estábamos ahí encerrados con muchas dificultades, con mucha incertidumbre y al final empezamos a notar cuáles eran las cosas o seres o experiencias esenciales en la vida para cada uno. Eh, yo creo que uno de esos motivos fue porque nos trajo, pero directo al presente, nos revolvió un montón de cosas. Pero eso iba a decir en realidad, Mm. no es Como simple. decía, como decía el gran Frank Ostaseski, hay que aprender a jugar con las cartas que nos reparte la vida y podríamos extenderlo. Hay que aprender a jugar con las cartas que nos reparte la historia también, ¿cierto? Lo dice un historiador. No soy historiador, soy profesor de historia. Bueno, ahora tenemos que dar por terminado el programa porque tenemos a nuestro representante acá, César Escobar, que tiene que ir a dar una charla sobre futurología en la universidad. ¿Qué Algo universidad? glamuroso, por favor, algo glamuroso. La Universidad del Mar en, en Valparaíso. Bueno, muchachos, no, sí. Se tiene que ir César y ya estamos en la hora. Así que le agradecemos mucho el... Y dijimos que los capítulos No, van a ser de 30 minutos y ya llevamos 40. no, llevamos 30, Bueno, 30 y tanto, ¿no? Bueno, bien. Bueno, que les vaya súper bien, vámonos. Otra razón para salir rápido corriendo. Chao, chao, que Bye. estén muy bien. un abrazo, que estén bien. Abrazo.